Amigos, entramos en otro asunto ahora. La compra de 4.404 hectáreas en Florida por colonización y la calidad de colono del director del instituto, ustedes ya saben, nosotros lo estuvimos reproduciendo, generaron una catarata de reacciones políticas. De hecho, el senador Robert Silva fue una de las primeras voces en pedir la renuncia del director y también la nulidad de las acciones que se hayan adoptado en colonización durante su mandato, mientras ejercía la doble condición de colono y de director. Ahora el presidente de la República dijo que el director de colonización debiera dejar de ser colono y en las últimas horas trascendió que Eduardo Viera no va a renunciar a su predio, sino que se va a suspender su calidad de colono, transfiriendo la titularidad a uno de sus familiares. ¿Qué opina de esto, Robert Silva? Buen día, qué ¿Qué gusto tenerlo tal? aquí. Bueno, un gusto. Felicitaciones, primera vez que vengo al Gracias. programa, un gusto estar acá. La verdad que yo creo que es una trampa a la Constitución A ver. hacer estas cosas que están ahora en lo que se ha constituido en una novela que parece no tener fin. Cuando yo puse el tema sobre la mesa de que se estaba vulnerando, violando el artículo 200 de la Constitución, salieron algunos senadores del Frente Amplio del gobierno a decir, no, en realidad es como el presidente de ANCAP o la presidenta de UTE, que son funcionarios que reservaron sus cargos, que no tenían incompatibilidad. Bueno, no tenía nada que ver. Luego salió el propio presidente de colonización, que además de agredir como agredió, dijo, no, yo soy como un director de empresa pública que tiene servicio de agua al presidente de OCE, tiene servicio de teléfono al presidente de Antel. Cayó por su propio peso ese argumento. Luego salió el presidente de la República reconociendo que se violaba el artículo 200 y diciendo, no, no puede ser presidente y colono a la vez, tiene que dejar de ser colono. Pero ayer sorpresivamente salió el secretario de la Presidencia en un nuevo capítulo de esta novela diciendo, no, a ver, no importa que sea colono, tiene que poner a alguien que haga por él las cosas, produzca en su tambo, así él queda como exonerado. Vamos a ver a Sánchez, si le parece, ya que nos metimos de lleno en ese tema. Vamos. Ayer hizo una entrevista en El Perspectiva, también hizo una ronda de prensa en donde habló justamente sobre esta solución que el gobierno estaría planteando de cómo sale de este entuerto el presidente de colonización Viera. Y también, de paso, le dedicó unas palabras al propio Robert Silva. A ver. El artículo 200 establece que, estando en el directorio, siendo un director general de un ente público, uno no puede autonombrarse en un cargo, acomodarse el mismo, como fue lo que sucedió con Jennifer Cherro, que en el Codicen se autodesignó siendo directora de secundaria como inspectora. Eso estuvo mal, es una violación flagrante del artículo. Eso sí es una violación flagrante. Me extraña que Robert Silva, que parece que ha leído en profundidad el artículo 200, el senador Robert Silva, cuando era presidente del Codicen no se dio cuenta de esa situación. Luego el artículo 200 establece que cuando alguien es designado, ¿verdad?, no puede ejercer una profesión o una actividad relacionada. No es la calidad de colono lo que inhibe la posibilidad de estar en el Instituto de Colonización, es ejercer como colono, ¿verdad? No seguir haciendo las dos actividades a la vez. ¿Eso quiere decir que pierde su calidad de colono? No, porque ahí está su casa, ahí está su vivienda. Estamos hablando de un colono pequeño, de un tambero, que nosotros no lo vamos a despojar de su vivienda, ni de los medios para sobrevivir una vez que termine y concluya su labor en el Instituto de Colonización. Lo que debe pasar, o lo que debe suceder en nuestra interpretación, es para no colidir con el artículo 200, es que no debe seguir ejerciendo estando al frente, en este caso, de su emprendimiento productivo, para que eso no genere, de alguna manera, una contraversión en lo que hace como presidente del instituto y lo que puede hacer como, en este caso, un lechero más. Entonces. Sí, hay dos temas. Puso el de Cherro y el de la solución que encuentra la presidencia. ¿Con cuál quiere arrancar? No, son como siempre, ¿no? Pretenden matar al mensajero y no presentar argumentos o rebatir los argumentos que el mensajero puso. Esto es haber dicho, están violando el artículo 200 de la Constitución. Bueno, pero el presidente de la República lo No, reconoce. sí, el presidente Bien. de la República, yo lo tuiteé, digo, reconoció que se vulneraba el artículo 200 y que había que solucionar el tema. Pero ahora comenzamos a hacer juego de maravillas en esto. A ver, respecto a lo de secundaria, cuando pasó el tema, yo ya no era presidente de Codicen, hubo una renovación de inspectores en donde quedó incluida en ese listado la directora general y firmó la resolución. Obviamente se hacía siempre, está mal, se rectificó, dejó de firmar. Pero yo quiero decir una cosa, que esa práctica en secundaria ya se hacía de antes.
La directora general del Frente Amplio, en el gobierno del Frente Amplio, hizo lo mismo que Cherro. ¿Estaban bien? No, se corrigió. Dicho eso, vamos al tema que ahora sí nos importa, que es el del presidente del Instituto de Colonización. Yo realmente no creo que sea conveniente que se genere una ficción para disimular el incumplimiento constitucional. La Constitución es clara. Si esta persona sigue teniendo un interés directo o indirecto vinculado a una actividad que regula como presidente de la institución que tiene competencia en el tema, no puede ser presidente. Para mí es claro. Fíjense cuándo esto queda en evidencia. Cuando el actual presidente de Colonización es denunciado por los servicios del Instituto de Colonización por no cumplir con una obligación que tenía que cumplir. Entonces los servicios que están sometidos a jerarquía de él le informan que está haciendo mal las cosas y él mismo tiene que resolver sobre el incumplimiento que él hizo, pero lo tiene que resolver como presidente. Por eso la Constitución es sabia y dice no puede haber esa colisión que aquí existe. Y nosotros ahora acabamos de poner en conocimiento también, porque nos enteramos ayer o antes de ayer, que la otra directora nombrada urgentemente para comprar este campo también es colona. Por lo tanto, también es inconstitucional que la otra directora que integra el instituto y que fue 2 de los 3 votos que resolvieron comprar esto y otras cosas, integre el directorio. Vamos por partes. Después hablamos de esta otra directora de Colonización, pero antes, bueno, está el problema, ¿no? O sea, se planteó, bueno, Viera es colono y está a cargo de Colonización, hay una incompatibilidad. Orsi ya lo reconoce, pero la solución que plantea Orsi es que siga en el cargo y que deje de ser colono. ¿Cómo deja de ser colono? También hay 2 posturas, porque una es que, bueno, que deje de serlo tácitamente y la otra es que esté otra persona a cargo sin que pierda, digamos, la condición de colono, que se le suspenda. ¿Cómo ves estas alternativas a la solución? Yo creo que si realmente deja de ser colono, es una solución que puede considerarse. Si se pretende poner un testaferro, como está planteando el secretario de la Presidencia, creo que es una estafa y un engaño. Es una burla a la Constitución de la República. Es decir, que ningún presidente de Colonización podría tener ningún pariente que sea colono. No, ningún presidente de Colonización podría tener un interés directo o indirecto sobre la actividad que el Instituto regula. Por ejemplo, yo digo para entenderlo, cuando se habla del presidente ANCAP que tenía el cargo reservado, no tiene nada que ver. El presidente ANCAP, para que la gente entienda, estaría en colisión con el artículo 200 si tuviera una estación de servicio que vendiera combustible, ¿no? O si la presidenta de UTE generara energía y le vendiera energía al ente. No está claro, el punto está fundamentado. Entonces, claro. Esa es la situación por la cual yo creo que el presidente, porque además el gobierno está haciendo daño a la credibilidad del propio gobierno y del sistema político. Cuando argumenta para un lado, argumenta para el otro, dice, da largas. Porque yo entiendo, el gobierno está preocupado porque esto es digamos, un eslabón más en esta larga cadena de cosas que han venido pasando en pocos días de gobierno. Empezamos con la ministra de Vivienda, seguimos con la vicepresidenta del puerto, que va a haber que seguir analizando todo lo que pasó ahí en el directorio del puerto. Luego vino el caso del director de la UPP y su mansión ahí en el balneario Solís, y ahora está este tema. Entonces yo entiendo que hay preocupación. ¿Mansión? Bueno, es una casa, 100 metros cuadrados. Es una casa muy linda. Yo no tengo una casa de esas Bueno, características. pero es una cuestión de gusto, no casa, es una cuestión es una de casa tamaño. muy linda, amplia, en un balneario prestigioso. Pero acá, independientemente de que sea amplia, 100, 50, 100 metros, por lo que parece que surgió y se hizo público, no cumplió con las obligaciones tributarias perdón, que tenía que porque cumplir. digamos, dentro de la defensa que hizo el gobierno, está esta alternativa que propone Sánchez, otros que dijeron que directamente no se violaba la Constitución. El presidente dijo, bueno, hay que encontrar una solución. Pero aparecieron también las quejas de que hubo directores y presidentes en el pasado que eran colonos y que nunca nadie dijo nada al respecto. Y obviamente aparecían colonos blancos, colorados y frente amplistas. A esa devolución al tú también lo hiciste, ¿qué se responde? Yo ya lo he dicho públicamente. Lo que está mal, está mal. Si hay violación constitucional, hay violación constitucional. Y si antes se hizo mal, estuvo mal. Ahora descubrimos que se ha hecho mal, hay que corregirlo. ¿Tá? Que se está haciendo mal, hay que corregirlo. Pero yo me quedo con las palabras del presidente de la República. Para mí,
me llama la atención que el secretario salga a decir esto, que algunos senadores estén diciendo, bueno, es la posición del presidente. Es el presidente de la República, señores. Está diciendo, bueno, sí, se violó el artículo 200, hay que buscar una solución. Reconoció que se equivocaron. Porque además yo quiero decir otra cosa como senador que voté la venia. Cuando fue al Senado no nos dieron la información. No estaba en el currículum y no se dijo en la exposición. Ayer, curiosamente, un senador del gobierno dijo, bueno, es responsabilidad de Robert Silva porque no googleó y buscó. Digo, no, así no se trabaja, así no son los temas de gobierno. ¿Cómo hay que se actuar enteró con que era responsabilidad. Colono? Cuando ustedes, algún periodista colega de ustedes, publicó que tenía esa situación de final de obra no concluso y que el instituto le reclamaba el incumplimiento. Y antes de votar la Entonces yo venia... estaba en mi despacho, estaba trabajando con otra persona, me dijo, pero hay una disposición de aplicación que inhibe esa situación. Y entramos a buscar en la Constitución y lo Y encontramos. cuando se votan las venias, ¿no se analiza eso? Sí, se analiza toda la situación con los ¿Y antecedentes cómo que el no se gobierno sabía? manda. El no gobierno se busca manda, más. los gobiernos mandan los antecedentes y nosotros votamos en función de esos antecedentes. Acá el gobierno Como un pidió voto de que- confianza, entonces, en lo que mandan No, los gobiernos. por supuesto que hay un voto de confianza de los antecedentes que están en consideración de los del Senado. Ustedes saben que además en estas venias se votó como asunto grave y urgente, no pasó a la comisión correspondiente, sino que entró directo al plenario y entró con el currículum que te lo dan, a veces te lo dan antes, a veces te lo dan ahí, lo analizás, lo mirás y obviamente hay responsabilidad de quien propone en relación al candidato que se pone sobre la mesa. ¿Y cómo se van a parar ustedes ahora con respecto a este caso que están denunciando de que hay otra colona, digamos, tomando decisiones en colonización? Bueno, estoy convencido que la Constitución no distingue si es presidente o no es presidente, si es representante de una entidad o no es representante de una entidad. Dice que cualquier integrante de un directorio no puede tener esta circunstancia de ejercer simultáneamente una profesión o una actividad que directa o indirectamente se involucre con el directorio, con el organismo el cual preside o dirige. Entonces, por lo tanto, o integra el directorio. Por lo tanto, yo creo que esta situación de la colona es igual a la del presidente y el gobierno la tiene que solucionar porque entra en colisión con la Constitución. Yo he reclamado, y creo que ya cada vez es más inminente, la renuncia del presidente, porque es el que tuvo venia. Miren que la colona, la integrante del directorio se designa directamente. Es en representación de las organizaciones privadas. Sí, de las Karina organizaciones- Henderson. Sí, de las organizaciones privadas. Entonces, yo en este caso, como hubo venia, como se generó todo un procedimiento muy complejo, sigo insistiendo que el presidente de colonización tiene que renunciar. Pero, no, perdón, Gaby, Sí. la decisión de comprar estas tierras a la luz de estas críticas que hacen ustedes, ¿tendría que anularse ya que fue una votación dividida, 3 votos a favor, 2 Sí. votos en contra? El presidente, digamos, ustedes entienden que no tendría que estar ejerciendo esa función, ahora aparece una directora. ¿Habría que anular esa decisión? Bueno, mira, yo creo que ahí hay que estudiarlo, hay posiciones encontradas entre la gente que se dedica a estos temas, jurídicamente hablando. Yo ahí creo que hay que estudiar el tema, ¿no? Pero Sin Rodríguez duda piensa que sí, se genera ¿no? una duda, ¿no? Se genera una duda, porque las personas que resolvieron no están en condiciones de legitimidad para ocupar los cargos que están, de acuerdo a lo que la Constitución establece. Entonces se genera una duda. Yo ahí creo que hay que estudiar el tema y ver cuáles son las posiciones vinculadas al mismo. Sin duda, todo esto desde el momento que se anunció, cómo se anunció, en la situación en la cual se hizo, todo ha sido digamos, un conjunto de hechos que han venido agudizando una situación compleja que el gobierno tiene que resolver. Bordaberry decía que eran anulables, por eso. Sí, preguntaba. Pedro tiene esa posición. El otro día en la Comisión de Ganadería la anunció y yo he hablado con colegas, ¿no? Miren, yo estuve en contacto con los constitucionalistas. Cuando planteamos esto, hablé con varias personas vinculadas a estos temas y todos me decían, claramente es incompatible ser presidente de colonización y ser colono. Y bueno, y ahora hay personas, hay destacados profesionales que creen que es anulable y hay otros que creen que no. Así que habrá que discutirlo. Perfecto. Hay como varias miradas sobre el mismo asunto. Una es esa, ¿no? La legalidad de la toma de la decisión o cuán pertinente sea.
en esas condiciones. Ahora, yendo al punto específico de colonización, 4.404 hectáreas, 20 productores lecheros instalados allí, una colonia de referencia nacional, 100 hectáreas cada una, la creación de un banco de forraje bajo riego, que sería aparentemente sustantivo. ¿Ustedes, en la decisión en sí misma de la compra de tierras, están en desacuerdo, más allá de la forma y quién la haya adoptado? Yo les digo una cosa, miren, hay algunos que son crack, porque para sacar el centro de discusión, ellos te dicen, defendemos a los trabajadores rurales pobres para que vayan y puedan ser productores. Yo les pregunto, ¿quién creó el Instituto de Colonización? Fue el Partido Colorado y es una política ballista. Exacto. ¿Quién en la historia del Instituto de Colonización han comprado más tierras para generar esta política en el interior del país? Entonces, el Partido Colorado y el vallismo. Claro. Lo que pasa es que cuando uno es gobierno y administra plata de la gente, del pueblo, tiene que hacerlo bien. Pero cuando el Partido Colorado lo hizo... Con la excusa de que por darle tierra a trabajadores rurales, voy a hacer las cosas mal. Voy a invertir 33 millones de dólares, que la gente que está en estos temas dice que hay errores. Yo les digo, pero miren, escuchando al subsecretario de Ganadería el otro día, estamos elaborando los informes técnicos para llevarlos al Parlamento. Y yo le digo, pero mi amigo, usted se equivoca, porque todos esos informes técnicos lo tiene que elaborar antes de invertir 33 millones de dólares de la gente en comprar legítimamente tierras para generar colonias, que es una política pública que se viene desarrollando hace mucho tiempo, que estamos de acuerdo, que es algo que el país tiene una historia en este tema, pero hay que hacerlo bien, porque ¿saben cuál es el problema? ¿Qué es lo que pedís, Robert? ¿Plan de negocios, Claro. rentabilidad, un estudio de rentabilidad? Sí, Y no sé todo hacer eso. un poco de futurología, a más allá de que cualquier negocio implica también este Sí, proceso, sí. ¿no? Yo sabés porque, ¿te acordás aquel dicho que decíamos en Tacuarembó cuando yo era gurí? No porque no estaba en Tacuarembó. El que se quema con leche ve la vaca y llora, ¿no? Sí. Y yo me paro en una situación que cuando fuera un gobierno, le recuerdo a la gente, Pluna, Alasuy, Envidrio, el tren de los pueblos libres, la regasificadora, todo eran formidables negocios. Y decís que todas las tierras que iban entregó a el Partido ser Colorado en espléndidos, colonización. que les iban a dar muchísima ganancia. Pero, Robert, y que la gente... Y mirá lo que nos pasó, perdimos cientos de millones de Todas dólares. las tierras que entregó, como tú bien decías, Sí. el Partido Colorado, fundador de colonización, todas tuvieron una rentabilidad buena para el Estado, todas tuvieron un plan de negocio sostenible. Ah, yo calculo que sí, porque no ¿Sí? recuerdo... ¿No tenía A ver, pérdidas el yo instituto? no digo que no haya tenido pérdida, Ah. es distinto. Yo lo que aquí estoy planteando es lo que está quedando en evidencia, que se ha hecho un negocio y que todas las previsiones y las proyecciones que hay que hacer cuando se invierte una cifra tan grande de dinero, está pareciendo que no estuvieron y que se tomó una decisión con muchas situaciones. Por ejemplo, ¿Qué decisiones el otro día salió un artículo periodístico que cuando vayan a la comisión explicarán si es cierto o no es cierto, aparentemente basado en documentación, que uno de los argumentos va a decir, no, son 33 millones de dólares, pero tiene un sistema de riego espectacular. Bueno, parece que dicen en un informe que No el está sistema de incluido. riego no está incorporado. Entonces, te argumentan por un lado lo que en realidad no es. Eso es lo que yo digo, porque nosotros tenemos que defender la plata de la gente. Porque estoy de acuerdo que ayudemos a los pequeños y medianos productores. Estoy de acuerdo que incentivemos sectores productivos de este país. Estoy de acuerdo que le demos una mano a los tambos, a los productores lecheros con los cuales recorrí, conocí mucho cuando hice campaña electoral. Pero hay que hacerlo bien, porque después perdemos millones de dólares y nos meten la mano en el bolsillo a nosotros. Bien, si les parece vamos a hablar un poco de educación. ¿Qué expectativas tenés con la gestión de Pablo Caggiani al frente de la ANEP? Con Pablo tengo un buen vínculo. Nos conocimos cuando él era consejero electo por los docentes de primaria y yo consejero electo por los docentes en Codicen. Trabajamos bien, tenemos diferencias en muchos temas. A mí me preocupa algunas cosas que están pasando en secundaria. Yo llamé a la comisión, el 26 van a la Comisión de Educación las autoridades de secundaria porque descabezaron ilegítimamente la inspección de secundaria, que no eran cargos de confianza, que fueron cargos que llegaron a efectividad por concurso, que ocuparon esas funciones por llamado a aspiraciones y elección que se hizo en diciembre del año pasado, y los sacaron, les bajaron el salario, parece que ahora lo revieron, pero, en fin,
una cantidad de cosas mal hechas por secundaria que también están pasando en otros lugares de la administración. Eso por un lado. Y lo otro que me preocupa y que voy a ser un celoso guardián junto con mucha gente que trabajó muchísimo por la transformación educativa, es esta hoja de ruta de revisión que han establecido. Porque, aplícalo de la leche de nuevo, porque el Frente Amplio tiene la gran responsabilidad de haber llegado al gobierno en el 2005 y haber decapitado la reforma educativa liderada por Germán Rama, que a los muchos años el propio Mujica, entre otros, reconocieron que no estaba mal y que muchas cosas que decía estaban bien. Entonces no quiero que al país le pase lo mismo porque va en detrimento, en perjuicio de los que menos tienen. La educación es un arma muy poderosa, como decía Mandela, para cambiar vidas, para transformar vidas. Entonces yo creo que hay que trabajar mucho por seguir cambiando la educación. El gobierno tiene legítimo derecho de poner su impronta y hacer los cambios que estime pertinente, pero no desmantelar un largo proceso que mucho nos costó. Perdón, no, una de las críticas que se le hizo a la transformación educativa durante la administración pasada, que lideró Robert Silva, fue que había puntos de acuerdo sobre digamos, los contenidos, pero presupuestalmente se le había mandado con un escarbadientes a dar la batalla. El Partido Colorado, si aparecen, digamos, propuestas de recursos económicos, ¿va a votarlos para reforzar la transformación que impulsaron? Yo aprendí con ese que mencioné hace un rato, un crack como era Germán Rama, que siempre se precisa plata para la educación. Nosotros en la transformación educativa recibimos recursos, comparto y lo dije en algunas veces que tú me entrevistaste en algunos de tus espacios y programas, no eran suficientes, necesitábamos más, pero hicimos con lo que teníamos y hicimos mucho. Si viene propuesta fundada de más recursos para la educación, van a contar con nuestro apoyo siempre. Pero tiene que haber un plan estratégico que continúe con el cambio educativo que es imprescindible. Ayer el ministro Maía estuvo aquí con nosotros en Cinco Sentidos y dijo que va a presentar un proyecto de Universidad de la Educación y que cuando fue a la comisión del Senado lo que entiende es que recibió como acuerdos generales en torno a esto. ¿Usted qué piensa sobre esto, Robert? Yo creo que a veces muchos creen que generando una nueva estructura organizacional, un nuevo aparato burocrático, van a lograr hacer lo que en distintas áreas se precisa. El problema educativo, entre otros, es la gran fragmentación que hay y falta de coordinación. Primaria, secundaria, la UTU, la universidad, la UTEC, la NEP, los privados, las universidades privadas. Los subsistemas, digamos. Claro, están todos ahí. Entonces, el ministerio tiene un gran rol de coordinación y de articulación. ¿Lo lograron? En el gobierno pasado. Avanzamos, yo quiero decir que lo logramos mucho. Con franqueza, con franqueza. Dentro de la NEP lo logramos, con primaria, secundaria, y te voy a poner un ejemplo. Por primera vez en la historia se sentaron maestros, profesores, UTU, primaria, secundaria, armamos todos los planes y los programas articulados y coordinadamente. No UTU por un lado, secundaria por otro, primaria por otro, como pasaba históricamente. Pero a nivel del sistema, yo creo que hay mucho por hacer. No hay mucha movilidad dentro de los subsistemas, y necesitamos coordinar y articular. Y era un reclamo viejo. Sí, sí. Y yo además te digo una cosa. Yo en esto quiero ser muy precavido a crear otra institucionalidad porque el Consejo de Formación en Educación dentro de la NEP ha avanzado mucho y se ha reconocido por las actuales autoridades para que la formación de maestros sea universitaria. Y una cosa que le quiero decir a la gente, y no ha cambiado, la LUC, la llamada Ley de Urgente Consideración, estableció el mecanismo para que los maestros y los profesores tengan título universitario. Y el gobierno anterior, antes de finalizar, aprobó la resolución y reconoció el título universitario a maestros y profesores. Por lo tanto, no hay que crear una universidad de educación porque hoy por hoy, de acuerdo a la ley vigente que no se ha derogado, a las resoluciones del Ministerio de Educación y Cultura, que no tengo noticia que se hayan derogado o cambiado, los maestros que están estudiando en nuestros institutos, en los SERP o en el Instituto Normal o en el IPA de acá, ya tienen título universitario. Bueno, pero eso se ha cuestionado también, porque una cosa es dar una reválida y otra cosa es No, no es reválida esto. A ver, una cosa es la prueba, una cosa es el docente acreditado, a los que ya tenemos título docente, que vas, das una prueba y tenés el reconocimiento. Otra es lo que está pasando. Yo me refiero a los que ya están cursando, a los que están en primero, segundo, tercero, cuarto del IPA, por ejemplo. Cuando terminen, ya tienen el reconocimiento universitario. Lo que ellos sostienen es que no es la formación que da a nivel universitario. No, pero sostienen equivocadamente, porque sabés que hubo un gran cambio
en la administración anterior, donde se incorporó la extensión, la investigación, la práctica preprofesional, donde se hizo un gran cambio. Lo que pasa es que hay algunos que creen que para lograr que un docente sea universitario tiene que haber una universidad autónoma y cogobernada como es la pública, y está bien, legítimo para ellos. Yo creo que no es para que necesario. haya título universitario tiene que haber formación universitaria. Y defiendo lo que se hizo en formación en educación porque está en camino a que sean universitarios. Y el reitero, término universitario justamente refiere a, digamos, capacidades Parcial. específicas Sí, sí. que implican atravesar una institución. Por eso digo, parece raro que se diga que está mal crear una universidad de la educación si querés que tengan un título universitario, porque la universidad No. te da ese encuadre. Mirá, yo te digo, el Consejo de Formación en Educación perfectamente puede ser una entidad como teniendo más incluso y profesionalidad o independencia dentro de la ANEP, puede ser un instituto universitario, dentro del ente autónomo ANEP, por ejemplo, ¿no? Y no romper ese vínculo que existe entre la formación del maestro y primaria e inicial, donde el maestro trabaja, la formación del profesor y secundaria y la UTU, que es la gran disyuntiva que hoy por hoy existe y que el mundo está discutiendo. No cortar los puentes, no derribar puentes entre la formación del docente y el ejercicio profesional en los distintos niveles educativos. Entonces, es un tema a discutir. Yo creo que el Consejo de Formación en Educación ha cumplido un rol importante, está en condiciones de seguirlo cumpliendo dentro de la ANEP, me parece a mí. Por lo tanto, lo que dice Maía acerca de esa percepción con la que se fue de la Comisión del Senado de que habría un acuerdo, no es tan así. No es tan así. Por el lado de los colorados. Sí, no es tan así. Vamos a tener que conversarlo mucho y saber realmente cuál es el propósito y cuál es el planteo, porque no es solo crear estructura burocrática, sino que, como decías tú, y yo estoy de acuerdo, tiene que haber sustancia, ¿no?, en que la formación sea realmente universitaria. No es un cartoncito, sino que es un proceso largo y permanente. Un gusto recibirte como siempre, el senador Robert Silva Muchas del gracias Partido por la Colorado. Nos invitación. vamos a una breve pausa.